Hola, mi nombre es David Gabriel y sean bienvenidos al canal La Cadena de Custodia, donde se realiza la emisión de cápsulas informativas, charlas, conferencias, seminarios e investigaciones referentes a temas de interés en el ámbito de las ciencias forenses. El día de hoy nos acompaña una gran amiga y colaboradora, la química farmacéutica biológica Abril Alondra Barrientos Bonilla, egresada de la Universidad Veracruzana. Sin embargo, antes de comenzar, daré una breve síntesis de su currículum. Obteniendo la distinción Summa Cum Laude y ganadora del premio Arte, Ciencia y Luz. Ha participado como coautora de capítulos de libros y artículos científicos, así como en docencia e investigación científica en el Instituto de Neurotología de la Universidad Veracruzana. Actualmente es miembro de la Society for Neuroscience. En estos momentos nos hablará sobre el tema técnica histológica y tinciones y preparación de soluciones. Bienvenida. Hola, buenos días David. Muchísimas gracias por la invitación antes que nada. Es un gusto y un honor que nos hayas invitado a dar estos tipos de temas. Es una introducción muy básica realmente, pero espero que les agrade y si en algún momento quisieran profundizar alguno de los temas, estoy en la mejor disposición de poderlos ayudar siempre que esté en mis manos. Y si yo no puedo, buscamos quien pueda ayudarles. La idea es que todos tengamos acceso a un conocimiento y que todos podamos difundirlo realmente. Muchas gracias. Antes de comenzar, también me gustaría destacar que esta breve síntesis, la verdad es que fue muy, muy breve, porque la trayectoria de Abril ha sido realmente muy amplia. Ha participado en varios simposios, ha colaborado en investigaciones y como ya se ha mencionado, ha realizado colaboraciones en artículos y publicaciones. Así que toda la información que van a ver a continuación, la verdad, aprovéchenlo y pues vamos a continuar. Antes de comenzar con el tema de técnicas histológicas y tinciones, nos gustaría saber qué es una técnica histológica. Ok. El concepto como tal de técnica histológica ahorita lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pero te puedo adelantar que es una metodología que nosotros realizamos para poder observar bajo el microscopio algunas propiedades de las células o de las muestras biológicas de nuestro interés realmente. Dice que si queramos observar principalmente carbohidratos, algún agente patógeno, alguna estructura molecular de la célula o del tejido, es en sí es lo que nos técnica histológica, un procedimiento para poder observar algo. Ok. Para la siguiente pregunta, ¿qué es una tinción? Okay. Una tinción básicamente es la colocación de un colorante o una serie de colorantes y reactivos sobre una muestra, de manera que nos permita obtener un color sobre la muestra y que este color sea distintivo y nos permita diferenciar entre las estructuras internas que vamos a observar bajo el microscopio. Ok, muchas gracias. Eh, Ahora sí, para dar continuación a tu presentación. ¿Ok? En este momento les voy a compartir la pantalla. Cualquier duda que puedan llegar a tener, con gusto se las podemos resolver, ya sea a través de las metodologías de aquí del canal de custodia, de las diferentes redes sociales del canal de custodia, de la cadena de custodia, perdón, o también a mi correo personal, como ustedes gusten, realmente. Vamos a ver esto. Ok, les repito, el tema es técnica histológica primeramente. Mi nombre es Abril Alondra Barrientos Bonilla. Un gusto y un placer para servirles. Lo primero que vamos a ver es la técnica histológica como tal. Como les decía, es un conjunto de procedimientos que nosotros aplicamos sobre una muestra con la finalidad de poder observar, examinar y analizar los componentes morfológicos que están en ella a través de un microscopio. Es decir, que es una herramienta que nos ayuda al análisis y de las muestras, y eso es muy importante porque este análisis muchas veces puede salvar vidas o resolver casos. Estas técnicas van de diferentes y siempre van apoyadas por técnicas de tensiones o inmunotensiones o histoquímicas, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de nosotros ha escuchado hablar, por ejemplo, de la famosísima técnica de metoxilina y osina, que es una tensión que nos permite ver estructuras ácidas y básicas. Algunos también habrán escuchado de técnicas de inmunofluorescencia. En este caso, por ejemplo, les presento lo que es una tensión nuclear a partir de un marcador denominado Hosh 33342, que es un marcador muy similar a la timina que se incorpora en el ADN y nos permite ver esas estructuras que son núcleos, y otra técnica que es conocida como DAT o diaminobencidina, donde se usan anticuerpos y reacciones de oxidación
y químicas para obtener coloraciones y estructuras específicas, ¿no? Dependiendo del cuerpo que tú estés utilizando y la proteína que sea de tu interés examinar como tal. Es muy importante saber que la técnica histológica no solamente consiste en procesar el tejido y hacer alguna tinción o alguna técnica de inmunohistoquímica. No es solamente eso, chicos. Una técnica histológica comienza desde mucho antes. Comienza desde que tú vas a colectar una muestra, sea ya de un paciente ambulatorio, de un paciente que esté hospitalizado, o incluso de que sea de animales que estés utilizando por algún proyecto de investigación. La técnica histológica abarca mucho y el principal es que tú tengas una conciencia desde la colecta de la muestra, sabiendo qué equipo vas a utilizar, qué materiales y sobre todo qué fijación vas a utilizar. Esta colecta de muestra puede ir desde cosas muy básicas como una biopsia utilizando un socabocados, donde dependiendo del órgano que se va a colectar la muestra, tú puedes utilizar socabocados y obtener una muestra de diferentes tamaños, que van desde milímetros, incluso puedes llegar a sacar hasta centímetros, ¿no? Pero siempre cuidando todas las condiciones de tu entorno, del paciente, de cómo estás colocando el sacabocado, de dónde vas a colocar después esta muestra y cómo la vas a procesar. Puedes también obtener muestra de cosas muy sencillas, como puede ser esto, la colecta de un exudado faríngeo, donde tú con un hisopo tomas una muestra de, de la garganta y la colocas sobre un prótesis y ya tienes entonces una muestra que puedes procesar. O incluso puedes realizar alguna extracción de algún órgano, por ejemplo, en el caso de animales de investigación como la rata, donde vayas a realizar diferentes pruebas. Por ejemplo, aquí es el hígado de la rata y nosotros podemos colectar todo el hígado o una porción de ella, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta qué materiales son necesarios para poder ejercer esas acciones de manera correcta. Y les decía yo, después de obtener la muestra, hay que trabajar en la preservación de la misma, ¿no? En que nuestra muestra tenga las características necesarias que nos permitan adaptarla a todos los procesos de funciones, inmunohistoquímicas, observación al microscopio o resguardo de ella que vamos a necesitar, porque tal vez necesitaremos después consultarlo en un futuro, y para eso es muy importante el proceso de fijación. El proceso de fijación consiste como tal en que nuestra muestra endurezca y nos permita realizar diferentes procedimientos, como les decía. Sus funciones son abolir el metabolismo, impedir la autodigestión e inhibir la degradación de microorganismos. ¿Por qué me enfoco en esto? Porque si nosotros colectamos una muestra, supongamos que lo hicimos de la mejor manera, con el material adecuado, utilizando reactivos adecuados, la técnica adecuada, pero no tenemos el correcto cuidado al momento de realizar la fijación, vamos a tener esos problemas. El metabolismo va a estar activado tal vez se va a autodigerir la célula por un proceso de muerte celular por apoptosis, o tal vez vamos a tener contaminación de microorganismos, dígase algunas bacterias, algunos hongos que son los más comunes, y si entonces nuestra muestra se va a echar a perder realmente. Y por ejemplo, si es la muestra de una biopsia de un paciente con cáncer, obviamente no vamos a después a decirle a nuestro paciente, oiga, ¿sabe qué? Necesitamos volver a tomar otra muestra porque ya vamos a perder la primera. O si necesitamos una muestra para resolver un caso de homicidio, y solamente tenemos una fracción muy pequeña y esa es toda nuestra evidencia y le echamos a perder, pues el asesino o el delincuente puede salir libre, ¿no? Entonces, es muy importante que este proceso de fijación se lleve a cabo con cuidado, tomando en cuenta todas las medidas necesarias y viendo realmente que la función de esto es preservar la muestra, igual que es el proceso a lo largo de todo este camino de la técnica histológica. Obviamente, lo que buscamos en una fijación es que sea ideal, ¿cierto? Entonces, cuando utilizamos o seleccionamos alguno de los fijadores, necesitamos que tenga ciertas características, que sea rápido. ¿A esto qué me refiero? Que aunque mi muestra sea pequeña o grande, el proceso en el que tenga que estar almacenado ahí sea el mínimo posible con la mejor calidad, que tenga alta penetración, que pueda atravesar todo mi tejido, asegurándome de que todo el tejido quede impregnado de él. Y aquí algo muy importante, que no causa alteraciones. Por alteraciones me refiero a que no haya presencia de artefactos al momento de que nosotros vayamos a hacer la observación en microscopio, que no modifique las estructuras celulares porque puedan darnos falsos positivos o falsos negativos. Y eso es muy, muy importante que tengamos en cuenta al momento de que vayamos a seleccionar nuestro método de fijación y el fijador que vamos a utilizar. Y sobre todo también, algo que es muy importante y que va de la mano con no producir alteraciones, es que favorezca los procesos que se van a realizar en la muestra posterior a su fijación. De manera muy general podemos tener dos tipos de fijaciones, aquella que es a través de métodos físicos y aquella que es a través de métodos químicos.
Ambas son muy sencillas y ambas tienen diferentes utilidades. Por ejemplo, cuando hablamos de una fijación por métodos físicos, el ejemplo más común y más utilizado es la temperatura. Yo creo que todos aquellos que tengan alguna experiencia en el área de microbiología o en alguna, tal vez en biología celular y alguna vez hicieron un frotis, por ejemplo, una tinción de Gran a partir de un cultivo celular, de un cultivo bacteriano, podrán recordar, ¿no?, que si bien nosotros tenemos nuestros cultivos con nuestras diferentes colonias, y esas colonias están sembradas en los agares que confiere, por ejemplo, aquí tenemos un agar sangre, un agar chocolate, podría ser, un agar maconte si queremos ver enterobacterias, o algunos agares especiales para hongos, tenemos nuestras muestras, ¿no? Pero nosotros somos capaces de tomar, ya sea con un asa o con un hisopo, una parte de estas colonias y hacer un frotis en un portaobjetos. Yo creo que más de uno debe recordar que para que este frotis quede fijado, lo pasamos levemente por el mechero de Bunsen, haciendo que la flama y la alta temperatura que tiene este fije las bacterias a nuestro portaobjetos y después de eso realizar las funciones que nos interesen. Por ejemplo, Bran, una sección para bacilos ácido alcohol resistente, o simplemente tal vez una coloración con azul de metileno para observar estructuras muy básicas, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo la temperatura en un alto nivel nos ayuda a fijar muestras, ¿no? Y es un método físico, porque estamos utilizando calor para hacerlo. Parte contraria, que como todo también tenemos la opción de utilizar bajas temperaturas para fijar muestras. Esto generalmente se hace cuando estamos utilizando o queremos obtener cortes de tejido en fresco, realmente, y tiene la ventaja de que permite mucho la visualización de lípidos y algunos carbohidratos. Además de que los tejidos que son procesados generalmente por este tipo de fijación se utilizan para histoquímicas enzimáticas o para inmunohistoquímicas donde se va a realizar el uso de anticuerpos, ¿no? Y tenemos el nitrógeno líquido como tal, como uno de los métodos. Tenemos hielo seco que se puede combinar con acetona para asegurar una mejor fijación. Tenemos también que podemos ocupar el dióxido de carbono y la famosísima técnica de la OCT, ¿no? Donde se utiliza algún tejido como alguna sustancia que muchos la conocemos y se nos queda más el nombre comercial, como el tissue tape, y que además está complementada con nitrógeno líquido, ¿no? Caso contrario, también tenemos otros métodos, como son los métodos químicos. Aquí hay dos opciones que son muy importantes y creo que es, muy, es muy necesario que cada uno de ustedes o que todos lo tengamos en cuenta, ¿no? La primera es que cuando tenemos tejidos a partir de biopsias, por ejemplo, generalmente son tejidos muy pequeños que no sobrepasan del 1 a 3 centímetros cúbicos por muy grandes, ¿no? Y tenemos dos métodos. La primera es que la fijación se lleve a cabo por un proceso de inversión. ¿A qué me refiero con esto? En que nuestro tejido esté dentro de un recipiente y que dentro de este mismo recipiente se encuentre el fijador que vamos a utilizar, ¿no? Y aquí lo que debemos tener en cuenta es que nuestros tejidos deben estar la cantidad de fijador que utilicemos debe tener una relación más o menos de 3 a 1 o 2 a 1 en comparación con nuestra muestra. Es decir, que nuestra muestra siempre esté rodeada de este fijador, que sea algo que nosotros podamos garantizar. ¿Por qué? Porque de esta manera el fijador va a poder entrar y penetrar por todos los lados de nuestra muestra, facilitando el proceso de fijación y de endurecimiento que estamos buscando. Ahora, muchas veces también existen otras técnicas donde utilizamos métodos químicos, pero que no intervenimos utilizando este proceso de inversión. Un ejemplo de ello creo que es más dado en el área de investigación, es la perfusión, específicamente la perfusión intracardíaca. Esta, esta metodología, fíjense que es muy dócil, es muy amigable realmente y muy útil cuando estamos haciendo algún experimento. Al menos yo, en mi experiencia, es el método que utilizo cuando trabajo con animales de investigación y me ha funcionado perfectamente. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a contar aquí con una bomba que nos va a permitir regular la cantidad de líquido que vamos a hacer que atraviese nuestro animalito para fijar y que además también nos va a permitir regular la velocidad con que queremos que este líquido vaya pasando. Consiste en que nosotros vamos a tener nuestro fijador que vamos a utilizar para endurecer las estructuras internas que nos interesen y un buffer o una solución de lavado que nos va a permitir también retirar el exceso que tengamos y sobre todo la cantidad de sangre que pueda tener nuestro individuo. Aquí, por ejemplo, una ratita, lo que nosotros tenemos es que cuando la vamos a eutanizar y nos interesan sus órganos, eutanizamos a la rata por una sobredosis de anestésico y después hacemos una pequeña abertura a nivel torácico, a modo que podamos tener exhibido el corazón. Y aquí nosotros vamos a insertar una aguja por la cual vamos a hacer pasar el líquido, ¿no?
Primeramente, hacemos pasar nuestro buffer de solución de lavado para eliminar restos de sangre que va a tener el organismo. ¿Y esto por qué? Porque ocupamos el corazón precisamente porque esta simple metodología nos permite utilizar todo el sistema circulatorio para llegar ahora sí a todas las estructuras internas que puede tener nuestro sujeto de investigación, en este caso la rata, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, a veces hacemos la perfusión completa del animal y unimos todos los órganos de cavidad abdominal, cerebro, y hay quienes, por ejemplo, solamente les interesa fijar cerebro, y entonces hacen una pequeña oclusión en la arteria, de modo que el fijador solamente esté en este ritmo, ¿no? Corazón, cabeza, corazón, cabeza. O hay quienes no hacen algunas oclusiones y entonces se hace la perfusión de todo el organismo como tal. Después de que se hace un primer lavado con el buffer o la solución de lavado propiamente, se pone el fijador, de forma que el fijador después, cuando va pasando utilizando nuevamente todo el sistema circulatorio del animal, va fijando y va endureciendo todas las estructuras. Aquí es importante que nosotros vayamos viendo, por ejemplo, observemos las orejas, las narinas en el caso de la rata, porque van disminuyendo su coloración. En primera, porque hicimos una solución de lavado ya, y entonces la sangre se está saliendo del cuerpo, ahora sí estamos desangrando al animal, entonces va perdiendo la coloración, estas zonas que tienen ese color característico por el flujo sanguíneo que corre en ellas, ¿no? Y después, esta es una señal de que estamos haciendo una perfusión correcta, porque quiere decir que la sangre que estaba en el interior de nuestro sujeto experimental está siendo reemplazada por el fijador, ¿de acuerdo? Después de esto, nosotros podemos hacer ahora sí, la colecta de muestras de nuestro individuo, ya sea un órgano específico, una parte de él, o incluso se puede hacer una extracción de órganos en bloques si me interesa analizar todos los órganos que tenga mi individuo. Y repito, en este caso las ratas, ¿no? Existen diferentes tipos de fijadores en el mercado, en el ámbito químico como tal. Sin embargo, podemos clasificarlos de diferentes formas, ¿no? Podemos tener los tipos de fijadores químicos de acuerdo a su tipo de fijación, si tienen reacción con las proteínas y cuál es el tipo de reacción que tienen, cuál es la constitución de estos, si son simples o compuestos, o incluso algo muy básico como qué estado físico tienen estos fijadores, ¿no? ¿Son sólidos, son líquidos, son gas? Y pues podemos encontrar que muchos fijadores van a estar en más una categoría, ¿no? Y eso es algo muy normal y muy aceptado realmente. Por ejemplo, en el caso del alcohol etílico, que es algo que utilizamos muchas veces para fijar, es un alcohol que por su tipo de fijación ocasiona una deshidratación en los tejidos, ¿no? Pero al mismo tiempo es un fijador que por su reacción a las proteínas se considera coagulante y que además por su estado físico se clasifica como un líquido, ¿no? Entonces muchas veces uno de los fijadores va a estar en uno o en otro, en una o más de las categorías del tipo de fijador, ¿no? Pero es importante tener en cuenta todas zonas porque en base a ellas nos permite seleccionar cuál es el más adecuado para mi muestra, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quiero ver, del tipo de tejido que estoy trabajando. Y que además no solamente es escoger un fijador y decir, ya, pues lo voy a poner ahí, ¿no? Ya sea por inversión o solamente le voy a hacer pasar este fijador mediante una percusión, ¿no? Sino que es también que dependiendo del tipo de fijador, el tiempo que nosotros vamos a permitir que nuestra muestra o nuestro tejido de interés esté en él. Porque si nosotros lo dejamos muy poco tiempo, la fijación no va a ser adecuada. Y si lo dejamos mucho tiempo, la fijación se va a exagerar y nuestra muestra se va a endurecer. Entonces tampoco va a ser viable para que nosotros realicemos alguna de las funciones o de las técnicas que nos interese para resolver nuestra incógnita, ¿no? Entonces, es importante que cuando selecciones el tipo de fijador tengas en cuenta el tipo de muestra que vas a hacer, el tipo de pruebas que le vas a aplicar a esta muestra y también que tengas muy presente el tiempo que vas a dejar tu muestra fijando. Algunos de los que más se utilizan son el formaldehído, el etanol, como les mencionaba, o el alcohol para formaldehído, rotaldehído y algunos otros compuestos como el boin o el carnoy, ¿no? Cada uno de ellos tiene ciertas características que los hacen más viables para una u otras estructuras. Hay otros como la formaldehida o como el formol, que creo que es de lo más utilizado también, que ayudan a preservar los tejidos, pero también que corre el riesgo de que se sobreendurezcan, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que el formaldehído es una opción muy viable porque no altera las estructuras que tenemos en nuestra muestra, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo vemos bajo microscopio, va a ser bastante idóneo, que va a ser muy similar lo que estamos observando nosotros ya de manera experimental o de manera clínica bajo microscopio que lo que está realmente en un tejido vivo, ¿no? Y eso es algunas de las características súper pequeñas. El etanol, por ejemplo, es muy útil utilizarlo, pero se recomienda más para muestras pequeñas.
Por ejemplo, yo he utilizado mucho etanol cuando hacemos algunas técnicas de microbiología y es una excelente opción, ¿no? Pero también tiene que, una característica puede ocasionar un sobreendurecimiento y entonces ya no es realmente idóneo, ¿no? El paraformaldehído, que es muy similar al formaldehído, válgase el nombre, casi suena similar, pero tiene un poquito de mayor grado de precisión que el formaldehído, ¿no? Y este pues es un polímero del primero, entonces también presenta ciertas características iguales a las del primero. Glutaraldehído también, que es un muy buen fijador, pero aquí tenemos un pequeño detalle, la fijación es muy lenta, y si entonces tenemos una muestra que nos interesa que sea para allá, tal vez no sea una opción muy viable, ¿no? Preservo perfectamente las estructuras, pero la sobreendurece, entonces tengo que estar muy atenta al tiempo porque me está diciendo que es lenta, entonces quiere decir que va a ser un tiempo prolongado. Pero si yo prolongo de más ese tiempo, entonces voy a echar a perder mi muestra y ¿para qué les digo? Entonces ya no va a ser una muestra viable para trabajar. Tenemos otros como el Boeing o el Carnoy, que son los tipos de fijadores compuestos, donde tienen ciertas características, ¿no? Aquí para empezar, que como su nombre lo dice, son compuestos, entonces están formados por más de un reactivo. Los primeros tal vez los podemos encontrar propiamente a través de algún distribuidor y va a llegar el distribuidor con nuestro paquetito, ya sea en líquido o nuestro polvo para preparar nosotros, pero al final de cuentas es una sola, ¿no? Y aquí en estos compuestos necesitamos más de un reactivo para prepararlos. Aquí, por ejemplo, para el BOI necesitamos ácido pícrico, formaldehído, que es un fijador simple, y ácido acético glacial, ¿no? En diferentes concentraciones para obtener un litro de nuestro fijador, ¿no? Tiene características muy buenas, por ejemplo, aquí sirve para muestras muy grandes. ¿Qué tan grandes? Pues es uno de los más utilizados cuando se quiere hacer fijación de fetos o de embriones. Ustedes podrán ya darse una idea del tamaño que pueden tener esas estructuras, ¿no? Y además de que tiene un tiempo de fijación, digamos, bastante decente, que es de 2 a 48 horas, y que también tiene una descalcificación bastante suave. Por eso, sí, por aquello de que si quieres trabajar con los huesos, tal vez tendrías que pensarlo dos veces si te conviene o no. Tenemos otro fijador compuesto como el Carnoy, que tiene una característica muy importante, ¿no? Preserva muy bien las estructuras de glucógeno, los núcleos y los cromosomas. De hecho, podemos pensar que se puede utilizar también por algunas investigaciones en el ámbito genético también. Tiene un poder de penetración y difusión muy alto y una ventaja. Aquí estábamos viendo, por ejemplo, que el Boeing tiene de 12 a 48 horas para que se realice una buena fijación y el Carnoy solamente tiene de 2 a 3 horas. Entonces es una fijación muy rápida realmente. Y si vemos o comparamos cuáles son los componentes que tiene, es alcohol absoluto o alcohol etílico absoluto, cloroformo y ácido acético glacial, ¿no? Entonces, podemos observar que hay diferentes tipos, todos tienen características diferentes, algunas semejantes también, pero es cuestión de que nosotros analicemos qué es lo que queremos hacer, nuestro tipo de tejido, repito, el tamaño de la muestra y después qué es lo que queremos hacer después con ella, ¿no? Y entonces tener siempre en cuenta que en función de mi tipo de tejido, de su tamaño y de los procedimientos que le quiero realizar, es la selección del fijador. No solamente es un fijador porque sí, en la literatura tenemos muchísima variedad gracias a los investigadores que hay en el mundo. Casi todo está abierto al acceso público en páginas como PubMed, en algunos libros de técnica histológica ustedes pueden consultarlos y checar realmente características a detalle de cada uno y de esta manera seleccionar cuál es el más idóneo para ustedes, ¿no? Y ahora sí, vamos a empezar a hablar acerca un poquito más de la técnica histológica como tal. Una de las opciones, ya una vez que nosotros tenemos nuestra muestra fijada, es realizar cortes de esta muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo se realizan estos cortes? ¿Qué opciones tenemos? Yo voy a hablar de dos de las más usadas, que es la técnica con corte en crióstato y la técnica de inclusión en parafina y corte en microtomo. El corte en crióstato se utiliza en este equipo, es un equipo de corte como tal, pero con una característica muy particular. Este equipo hace cortes en frío, cortes en congelación, porque necesitas que las muestras estén a una temperatura de -0 para poder realizar cortes. Aquí, por ejemplo, es una cortesía del laboratorio donde yo estoy trabajando, el laboratorio de inmunopatología del Instituto de Neonatología, a cargo del doctor Daniel Hernández Baltasar, donde hicimos cortes sagitales a partir de cerebro de rata. Lo primero que nosotros hicimos fue obtener nuestro tejido a través de perfusión, después nosotros utilizamos primero para formaldehído, dejamos para hacer la perfusión, después de eso el cerebro se
se obtuvo del animal, se pasó por 24 horas de formalina y después se pasó a una solución de sacarosa al 30% para su conservación. Cuando nosotros íbamos a realizar los cortes, lo primero que hicimos fue poner a congelar nuestros cerebros, utilizando una base de la propia solución donde nosotros almacenamos, pusimos una camita y de ahí colocamos ahí nuestro cerebro. Aquí pueden ver, por ejemplo, esto es la solución de sacarosa congelada y colocamos nuestro cerebrito, ¿no? Hay muchas técnicas dependiendo de cómo lo quieran hacer. Hay quienes, por ejemplo, les digo, en mi laboratorio utilizamos la misma solución donde los tenemos almacenado para hacer una camita, después colocar nuestro tejido, darle un pequeño baño y que se congele. De esta forma la camita le da un soporte a nuestro tornillo de soporte y al tejido propiamente y nos permite realizar cortes, ¿no? Pero conozco personas que no hacen esto y lo que hacen es, por ejemplo, ponerle una gotita de cola loca y después colocar el tejido para que esto quede firme. O hay otras personas que utilizan también otras herramientas como el tisuté que mencionábamos hace un ratito, que también se congela y es muy válido para realizar los cortes, ¿no? Una vez que colocamos nuestro corte, se ponen en estas camillas. Esta es una camilla de congelación y tiene diferentes temperaturas, cosa que tú puedes calcular, ¿no? Dentro de este equipo tú puedes seleccionar primeramente qué grosor quieres que sean tus muestras. Generalmente para cortes de microtomos se recomienda que los cortes vayan desde 10 hasta 50 micras, que es donde la literatura reporta que puedes obtener cortes de calidad, ¿no? Tú seleccionas la temperatura a la que vas a cortar. Yo, por ejemplo, para realizar este tipo de cortes, corto a menos 35 grados centígrados. Entonces, una vez que tú colocas aquí tu muestra, que ya la tienes congelada, la colocas en una parte del equipo, donde tú te aseguras con diferentes tornillos, la posicionas, que esté en la orientación que a ti te conviene para recolectar tus cortes, y después aquí tienen una platina, donde además tienen integrada una navaja, donde tú entonces vas a poner la muestra y vas a asegurar primero revisar cuestiones muy básicas, ¿no? Para empezar, que tu navaja con la que estés cortando no esté mellada. ¿Qué me refiero con que esté mellada? Que tenga pequeñas obstrucciones a lo largo del filo. Y estas obstrucciones son malas para mi colecta de tejido. ¿Por qué? Porque van a ser como que un raspado al momento de que yo esté cortando. Entonces mi tejido no va a salir íntegro, va a salir con estas raspaduras. Entonces yo tengo que asegurarme que estas navajas estén colocadas de manera adecuada, que tengan el filo correcto y que no estén melladas. Tengo mi platina, donde aquí voy a ir colectando tejido, entonces tengo que ver realmente que esté limpia, que no tenga restos de que alguien más ocupó el equipo y no lo limpió bien. No, siempre que hay que trabajar hay que limpiar perfectamente el equipo al iniciar y perfectamente limpiar el equipo al terminar, siempre. Aquí hay algunos que utilizan este protector de cristal porque su técnica, ahora sí ya con la práctica, se dieron cuenta que les es muy fácil obtener el tejido utilizando este protector para que no se enrosque. Ahorita van a ver a qué me refiero con que me enrosque más adelante, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo el corte en criósato y utilizo una colecta del tejido para ponerlo en flotación. Hay quienes no hacen esto, simplemente hacen su corte y por aquí van haciendo el corte y con un portaobjetos van obteniendo la muestra, ¿no? Teniendo en cuenta que son portaobjetos que están cargados, ya sea con polielisina, con gelatina o con alguna otra sustancia que cargue de manera positiva mi portaobjetos, mi laminilla de cristal, para que cuando el tejido llegue a él se adhiera. ¿Por qué? Porque el tejido tiene cargas negativas. Entonces, de esta forma se puede adherir. Yo utilizo la técnica de flotación, les digo, pongo en este caso una pequeña cajita con una cajita de cultivo, donde contengo mi solución de almacenamiento, y voy realizando el corte, colecto mi muestra y la pongo en la cajita, ¿no? ¿Qué ventajas me da esto? Si yo hago directamente mi corte en flotación, yo puedo observar algunas estructuras muy básicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, son cortes sagitales. Yo puedo observar de manera muy rápida, primero que tengo el tallo cerebral, ¿no? Tengo la estructura del cerebelo, tengo todo lo que es el encéfalo, tengo el bulbo olfatorio, puedo observar las diferencias aquí entre corteza, puedo ver algunas regiones de estriado, y yo puedo tener una vista muy rápida de la calidad de mi tejido, ¿no? Una vez que obtengo todos los cortes que a mí me interesan, utilizando la misma técnica de flotación y portaobjetos que les digo que están cargados, y con ayuda de ya sea de algún pincel o de alguna pincita, yo puedo ir colocando los tejidos y acomodándolos en mis portaobjetos, viendo que sea la cantidad de tejidas adecuada que yo quiero utilizar, que estén perfectamente bien distribuidos y que tenga obviamente también una identificación después de que yo termine de colocarlos, ¿no?
Entonces, hasta aquí yo tenía ya la posibilidad de obtener cortes y montarlos en portaobjetos. Aquí algo importantísimo que es de mencionar es que una vez que tú terminas de montar tu tejido en los portaobjetos, dejas que se seque, siempre cubriendo para que no se le agreguen restos de polvos o de partículas que puedan estar en el ambiente y que después puedan ocasionar un ruido al momento de hacer observaciones de microscopio o realizar las técnicas inmunohistoquímicas o de tinciones. Siempre teniendo este cuidado. Y que de una vez que estén montadas y secas, este tipo de tejido no lo puedes dejar a temperatura ambiente o almacenarlo a temperatura ambiente, sino que tienes que almacenarlo en refrigeración. ¿Por qué? Porque si no tu tejido se puede echar a perder, se puede contaminar y ya no va a ser útil para procesamiento como tal. La otra técnica que es utilizada es la inclusión en parafina con microtomía. Es una técnica muy noble que tiene ciertas ventajas. Sin microtomo, e incluso pues nosotros podemos obtener muestras desde los 10 hasta los 50 en micras. Aquí podemos obtener muestras que van desde las 5, 3 micras, todavía es algo que se puede llegar a hacer, pero son cortes entonces más finos los que nos permite hacerlo. Pero también tiene ciertos inconvenientes, ¿no? Uno de ellos es que podría resultar más laborioso. ¿Por qué? Porque partiendo de una muestra que nosotros ya tenemos fijada, nosotros vamos a hacer dos procesos algo largos, que van a implicar calor como tal. Y el calor, si bien nos ayuda tal vez a fijar o a restablecer la fijación, también puede ocasionarnos problemas, porque el calor también puede desnaturalizar algunas proteínas y entonces las estructuras que nosotros tengamos interés pueden ya no ser visualizadas de manera correcta. Entonces es una técnica muy bonita, muy fina, muy amigable, pero que siempre tenemos que tener en cuenta los propósitos que tenemos con esta muestra, ya sea para fines clínicos, para fines de algún nivel, por ejemplo, a nivel forense, o si sean solamente para una o si son para investigación, ¿no? Ya sea básica hasta especializada. Siempre hay que tener en cuenta cuál es la finalidad de nuestra muestra y tener en mente qué es lo que vamos a hacer después con esta muestra, ¿no? Les digo, partimos de que tenemos ya nuestra muestra fijada y hacemos una inclusión en parafina. Aquí, por ejemplo, son pequeñas viertes que se tomaron y lo que se hace es esto, ¿no? Una vez que tú tienes tu muestra ya en el fijador lista para hacer este proceso, se colocan estas pequeñas canastillas de plástico. Estas pequeñas canastillas de plástico nos va a permitir separar cada una de las biopsias, partes del órgano que nos interesa, para que se incluyan en parafina de manera individual. ¿Entienden? Después, una vez que están aquí, estas muestras pasan a un equipo, a una serie de procesos que se llama inclusión en parafina. Esta inclusión en parafina puede ser de manera manual o de manera automática o de manera semiautomática. Este, por ejemplo, es un equipo semiautomático, un Stokinet 2000, donde lo primero que se hace es pasar estas canastillas por una serie de alcoholes para deshidratar la muestra. Es decir, comenzamos poco a poco, un alcohol de 50, 70, de 80, de 90 y finalmente de 100, de forma que la deshidratación de las células sea poco a poco. ¿A qué me refiero por infiltración? A ir eliminando el agua y que eso se vaya sustituyendo por alcohol. Después de esto también pasamos a una combinación ya no solo de alcohol, sino pasamos, ¿por qué? Porque el alcohol también tiene parte de moléculas de agua, en cierta forma. Entonces lo que hacemos es pasarlo a través ahora de una dilución de alcohol gilol 50-50. Y después de esto pasarlo a una solución solamente de puro gilol, ¿no? Y el gilol tiene una ventaja muy favorable, que es que nos ayuda a diluir la parafina. Y nosotros vamos a incluir con parafina. Estos dos recipientes que ven aquí son contenedores de parafina. Después de que la muestra pasa por su baño de gilol, se introducen aquí y poco a poco la parafina va entrando e impregnando dentro del tejido, de manera que esto sea homogéneo y el tejido quede perfectamente incluido dentro de la parafina. Este equipo, por ejemplo, tarda 12 horas en realizar todo el proceso, entonces es conveniente que, por ejemplo, nosotros estando en laboratorio, en la tardecita, cuando ya nos vamos a ir a casa tarde-noche, lo ponemos, ¿para qué? Para que en la mañana siguiente nosotros podamos empezar a trabajar ya con las muestras que ya tienen impregnada la parafina. Después que se hace esto, se sigue con la inclusión como tal, utilizando un equipo como este. Este equipo es un equipo muy noble, donde nosotros aquí colocamos la parafina solidificada que vamos a utilizar para incluir nuestra muestra en un pequeño moldecito.
Aquí les digo, nosotros ponemos, es un tipo baño María, donde nosotros ponemos la parafina y esa se va derritiendo y se va almacenando aquí adentro. Como está caliente, se mantiene en su forma líquida. Cuenta con una barra digámosle una barra de enfriamiento como tal, que nos va a permitir que la parafina solidifique de manera más rápida, ¿no? Y aquí es importante, una vez que nosotros sacamos nuestras celdillas o nuestras cajitas de nuestro equipo, las ponemos a un ladito, y aquí las podemos observar, y necesitamos moldes. Estos moldes son moldes de silicona donde nosotros podemos vertir la parafina y utilizar, acomodar nuestros tejidos dependiendo de la forma que queramos, ¿no? Aquí son, por ejemplo, tejido de rata que está dividido en hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Y lo que buscamos es colocarlo en nuestro molde. Nosotros colocamos nuestro molde en esta base, colocamos nuestro tejido, presionamos un botoncito y la parafina líquida empieza a llenar nuestro molde. Nosotros, con ayuda de una pinza, nos tenemos que asegurar primero que nuestros tejidos estén en la posición adecuada. En este caso, yo estaba buscando que a partir de donde hice el corte, la división de los dos hemisferios del cerebro, esta división quedara hacia abajo, ¿no? Como soporte de mi bloque de parafina que estoy creando. Entonces, con ayuda de las pinzas se coloca, con ayuda de las pinzas te aseguras que el tejido no quede en flotación, porque en este caso, por ejemplo, que estamos poniendo los dos hemisferios, no puede ser que uno quede más arriba que el otro, porque si no, cuando empieza a cortar con el microtomo, una parte del tejido se va a desperdiciar o me va a costar más su coleta como tal, ¿no? Y nosotros podemos ir viendo que una vez que está colocado en la posición adecuada y que la parafina va a empezar a endurecerse. ¿Por qué? Porque pasa de una temperatura a la temperatura ambiente y si lo ponemos en nuestra base de enfriamiento, obviamente la solidificación va a ser más rápida, ¿no? Poco a poco va ocurriendo este proceso, nosotros tenemos que asegurarnos que la parafina esté adecuadamente y que realmente la solidificación sea correcta, completa, de manera que yo pueda obtener moldes donde tengo entonces la parafina y en el interior tengo el tejido que a mí me interesa analizar. Existen moldes que les digo, en este caso son tal vez para uso repetitivo y existen otros tipos de moldes que tienen un soporte de plástico que si bien les ayuda a incluir nuestro tejido, también nos ofrece tal vez un apoyo extra al tener esta base de plástico, porque cuando nosotros después lo coloquemos en nuestro microtomo, vamos a utilizar entonces esta base de plástico para utilizarlo, caso contrario de aquí, donde utilizaríamos la propia parafina para colocarlo, ¿no? Y bueno, estas son parte de un trabajo que se hizo en colaboración con la bióloga Aurorita del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México. Ella nos proporcionó la guía para realizar ese tipo de cosas y sus equipos. Y aquí podemos observar también que utilizando estos moldes de plásticos que les hablaba hace un momento, tenemos, por ejemplo, algunas biopsias de hígado que fueron incluidas en parafina, ¿no? Una vez que nosotros tenemos ya nuestra muestra incluida en parafina, pasamos a lo que es la microtomía. ¿En qué me refiero con microtomía? Al uso de un microtomo. Un microtomo, de manera muy vulgar, podríamos decir que es como un tipo de las rebanadoras, digamos, que vemos en los súper, pero aquí es de manera más especializada, ¿no? Porque igual, tenemos aquí una estructura de soporte para la colocación de nuestras muestras, tenemos igual una base donde colocamos nuestra navaja de corte y una platina donde se pueden ir deslizando nuestros cortes, ¿no? Igual cuenta con sus seguros. Tenemos aquí la posibilidad de escoger el grosor que queremos trabajar. Les digo, aquí podemos hacer tal vez cortes desde 3 micras hasta unas 30 con bastante precisión. Yo generalmente trabajo con cortes de 5 micras, entonces es algo que se puede hacer realmente. Tenemos este botoncito, por ejemplo, que nos ayuda a alejar o acercar nuestra muestra de manera que podemos orientarla de manera adecuada en posición con la navaja. Tiene sobre todo seguros, esto es súper importante porque cuando estamos cortando tanto en crióstato como en microtomo, los seguros están por algo, chicos, y siempre hay que asegurarse que estén en la posición correcta, porque un seguro que no esté correctamente posicionado puede hacer que se nos mueva la navaja y entonces cortamos de más o cortamos de menos la muestra, o puede ser que se mueva la navaja y no cortemos la muestra, pero nos cortemos a nosotros y peor tantito, ¿no? Aquí el microtomo también tiene una palanca que nosotros giramos para que esto baje y suba de manera que podemos ir realizando cortes, ¿no? Aquí les muestro
lo que es realización de corte, nosotros orientamos perfectamente nuestro tejido en posición con la navaja, en la posición que nosotros queremos colectar, y empezamos a cortar, ¿no? De manera secuencial, y obtenemos esto. Aquí muchas veces es lo que les decía yo, que a veces el tejido se puede enrollar. Hay personas que deciden ocupar la platinita de cristal para que no ocurra esto, hay otros que no. Ahora sí es cuestión de mañas y prácticas, cada quien se acomoda y tiene su estilo diferente, pero finalmente la finalidad es esta, ¿no? Obtener cortes. Después de que se obtienen los cortes, eso se pasan a un baño de flotación. Este baño de flotación no es nada más que un baño agua a temperatura ambiente o un poquito arriba de la temperatura ambiente, donde nosotros podemos colocar nuestras muestras y observar primeramente la integridad de nuestro tejido, ¿no? Aquí me voy a acercar para que veamos un poquito más a detalle. Aquí, por ejemplo, son cortes igual, cortes sagitales de cerebro, es la muestra que hemos venido trabajando. Y podemos ver primero que los cortes tienen aquí algunas orificios en el interior del tejido, y esto es un problema porque no me va a dar una tensión bonita o una técnica química bonita, porque para empezar estoy perdiendo restos de material dentro de esto, ¿no? Entonces no es muy adecuado, muy idóneo. Puedo ver también tal vez aquí algunas milladuras, quiere decir que mi navaja está millada y que es necesario cambiarla, ¿no? Y puedo ir viendo la calidad de mis tejidos. Si es para un proyecto de investigación, podemos ir viendo si me conviene colectar este o seguir cortando, o si es necesario cambiar de individuo, ¿no? Porque por X o por Y ya no sirve esta muestra y hay que volverla a hacer. O si es clínica, para la clínica, igual observando, ¿no? Estructuras, y ir viendo que este daño, si voy a ocupar ese tejido porque no me queda de otra y es la única muestra que tengo, entonces que yo puedo tener cierto ruido al momento de hacer mis incisiones y la posterior observación en el microscopio por ese tipo de cosas, ¿no? O puedo ir viendo también que la estructura del tejido va siendo más uniforme, más homogénea como tal, y entonces decir, ese es el tejido que yo quiero colectar y el que me interesa para mi procedimiento como tal. Después de esto, en este mismo baño de flotación, te van ahora sí atrapando de cierta forma, podríamos decir, hasta llegar a decir que pescando estos tejidos, y se van colocando en portaobjetos. Esos portaobjetos, les recuerdo, es súper importante que estén preparados con alguna sustancia que permita la adherencia, como la polielisina o la gelatina propiamente es una muy buena opción realmente. Hay incluso quienes utilizan también la clara de huevo para cargar los portaobjetos y es válido realmente. Una vez que se tienen ya las muestras sobre los portaobjetos, a diferencia de las muestras en crióstato, estos tipos de muestras a partir de microtomo de inclusión en parafinas pueden entonces almacenar a temperatura ambiente, porque la parafina les está ofreciendo una protección adicional e impidiendo que los microorganismos puedan proliferar y deshacer nuestro tejido. Aquí un detalle que debemos de cuidar y que es muy importante es que cuando nosotros almacenemos, no cometamos el error de que con la uña, de que con la esquinita de un recipiente que con la mesa la pasemos y entonces nos empecemos a traer la muestra, porque entonces todo el trabajo que hemos realizado y como pudieron ver, si es algo laborioso, se echa a perder. Entonces esta muestra ya no es viable. Y aquí entonces como queda incluida dentro de la parafina, cuando nosotros queremos prepararlo, ya se hace para una tinción o una histoquímica, hay que hacer un proceso también un poco largo, no complicado, porque no lo es, pero tal vez un poco largo o tedioso podrían llegar a decir algunos, donde esta muestra primero está deshidratada, ¿no? Y está incluida en parafina. Entonces, primero hay que remover toda la parafina que hay aquí y rehidratar esta muestra, ¿no? Entonces pasamos por un tren de tensiones. Pero nosotros primero pasamos por mezclas de gilol, que nos va a ayudar a ir quitando esta parafina que está dentro del tejido y al exterior de él. Pasamos por mezclas de gilol a soluto, después a mezclas de gilol alcohol al 100% y vamos haciendo una rehidratación gradual. ¿Por qué? Porque después de estas mezclas de alcohol gilol al 100%, pasamos solamente alcohol al 100%, después alcohol al 80%, alcohol al 70%, alcohol al 50% y finalmente agua, ¿no? De esta forma nosotros tenemos nuestra muestra rehidratada y está adecuada para trabajar en alguna tensión. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la HIE, entonces dentro de este propio tren, nosotros una vez que terminamos el proceso de hidratación, podemos realizar la tensión como tal. Y una vez que tenemos la tensión, comienza otra vez el proceso de deshidratación para la conservación de nuestra muestra. Podemos seguir con nuestro tren, ¿no? Pero esta vez igual, vamos a hacer una deshidratación de forma gradual, pasando nuevamente por los alcoholes, pero ahora en orden invertido, ¿no? Como lo que quiero ahora es retirar el agua, vamos poco a poco. De 50, de un alcohol al 50%, me paso un alcohol al 70%, después a uno al 80%, uno al 90%, después otra vez el alcohol absoluto, después me vuelvo a poner yo
para ir eliminando todos estos restos de agua que pudieran quedar del alcohol. Mezclas de alcohol gilol, mezclas de gilol, de manera que al final yo tenga mi muestra completamente deshidratada otra vez, ¿no? ¿Y cómo hago estos pasos o cómo voy pasando las muestras aquí? Muy fácil. Podemos utilizar métodos como son la gradilla para laminillas. Nosotros podemos hacer pases simplemente sumergiendo. Aquí las técnicas varían mucho, depende de la práctica, de la experiencia que tenga cada uno. Puedes hacer baños muy rápidos, como de 5 minutos, tal vez en cada una de las cajas, con los diferentes reactivos, o puede ser baños de sumerjo, saco, y tú ahora sí, con la experiencia vas adquiriendo los tiempos idóneos para hacer este procedimiento, ¿no? O puede ser que no tengas tantas muestras para procesar y vayas haciéndolo en pequeñas cajas tipo Copley, más pequeñas, donde puedes meter, no sé, 3, 5 muestras, ¿no? Igual vas viendo los diferentes activos. Una vez que y vas haciendo la sección que te interesa hacer, ¿no? Una vez que tienes esto ya, lo que haces es que el tejido como tal lo pones una resina protectora, en este caso utilizamos nosotros Antelán, que permite que a través de capilaridad se vaya extendiendo y sea idóneo para la observación en el microscopio, ¿no? Y bueno, una de las técnicas más utilizadas, yo creo que en todos los laboratorios, sea de patología, sea de ciencias, de investigación básica, es la técnica de hematoxilina y eosina. Esto yo creo que es por mucho una de las ciencias universales que la gran mayoría sabe, de las más bondadosas que tenemos en el mundo, porque nos ayuda con dos cosas muy básicas, identificando estructuras básicas y estructuras ácidas. Y no puede ser, chicos, en verdad se los digo, eso a veces nos ayuda a hacer un análisis histopatológico, morfométrico, hermoso, y que puede llegar a decirnos si un paciente está con una patología o no está con una patología realmente. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste la tinción? Utilizamos dos colorantes, la hematoxilina, que nos ayuda a identificar, es un colorante ácido, entonces va a tener, ¿qué cosa? Estructuras basófilas. Por eso nosotros obtenemos después unas estructuras en colores azules, morados o violetas, ¿no? Y tenemos la eosina, que es un colorante que nos permite obtener diferentes grados de color rosa y vaya teniendo estructuras ácidas. De forma que nosotros podemos obtener unas presentaciones muy buenas, ¿no? Muy exquisitas. La técnica es muy sencilla, muy básica tal vez. Esa es la técnica que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio. Les digo, puede ser en un tren de tinción largo, aquí donde tenemos incorporado ya. ¿Y en qué consiste? Pasamos la hematoxilina, después de que nosotros rehidratamos nuestras muestras que fueron obtenidas a partir de tejido perfundido, e incluido en parafina, las volvemos a hidratar y pasamos por la tinción, ¿no? Sumergimos 3 minutos en hematoxilina de Gil. Hay diferentes tipos de hematoxilina. Realmente en el mercado muchos utilizan la que más las convenga, las que tal vez puedan obtener, muchísimos. Nosotros utilizamos la metoxilina de Gil. ¿Por qué? Porque nos permite no tener tanta cantidad de grumos. La metoxilina es un colorante reciclable, entonces la pueden tener ahí y utilizar una y otra vez. A veces le van quedando ciertos grumitos que nosotros podemos filtrar y al final de cuentas poder utilizar, ¿no? Después de esto pasamos por una solución de carbonato de litio al 0.05%, de manera que la muestra mire un colorcito azul, y después de esto enjuagamos con agua. Muchas veces, dependiendo, les digo ya de la práctica, de la experiencia, no le enjuagamos y vemos que la coloración no es muy saturada, entonces no hay tanta necesidad de enjuagar, va dependiendo mucho de la técnica, de la experiencia. Después pasamos a contrateñir esto con eosina durante 1 minuto. Después de todo esto, enjuagamos y pues comenzamos el proceso, ¿no? El proceso ahora de deshidratar la muestra. Otra vez, pasando por un tren de alcoholes y unas mezclas de alcohol-gilol y finalmente por gilol, ¿no? Cuando ya nosotros tenemos nuestra muestra deshidratada, pues hay que protegerla, ¿no? Porque eso es lo importante, que a nosotros nos interesa, ver que nuestra muestra quede protegida como tal, ¿no? Y entonces lo que ocupamos es una resina, les decía yo, el entelar, que por capilaridad va a penetrar el tejido y nosotros podemos colocar después un cubreobjetos y nuestra muestra queda ya protegida, ¿no? Hay que esperar siempre que el entelar seque de manera idónea, porque si no a veces se sale y se hace un regadero y para qué les cuento, es muy feo, muy feo de ver. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre.
Bueno, les decía yo, se trata de una técnica donde utilizamos colorantes básicos y ácidos que nos permiten identificar este tipo de estructuras y hacer un análisis histopatológico a detalle, confiable y de buena calidad, ¿no? Y es una de las técnicas más básicas que hemos utilizado, que podemos ver, ¿no? Entonces, ahora sí, les decía yo, la hematoxilina, les repito, que es esta que podemos ver aquí en colorcito azul, nos va a ayudar a teñir estructuras ácidas porque es un colorante básico. Y la eosina, que es un colorante de naturaleza ácida, nos va a ayudar a teñir estructuras de naturaleza básica, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Siempre un placer agradecer a mi alma mater, la Universidad Veracruzana, a la Facultad de QFB, al Instituto de Neurología, al Centro de Investigaciones Biomédicas, que es donde actualmente me encuentro adscrita, al Centro de Investigaciones Biomédicas del Noreste y sobre todo a CONACYT, que gracias a su apoyo hemos podido hacer varios trabajos, y a mis mentores, ¿no? La doctora Laura Zavala del CIMBI y la bióloga Aurora del Carmen Sánchez del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que es quien me ha guiado muchísimo en este camino, y a mi mentor, el doctor Daniel Hernández Baltazar. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias por este tema. La verdad es que ha sido de mucha importancia para muchas personas que se dedican en esta área con respecto a las tinciones, la, los tejidos principalmente. Por ejemplo, yo que estoy estudiando el área de TCU, histotecnólogo y embalsamador, pues es más que importante. Para todas las personas que se dedican en esa área, es algo fundamental saber cómo llevar a cabo una tinción, sus funciones, para qué sirve y más aún cómo llevarlo a la práctica, que de eso esa es la parte importante pues de la carrera de TCU. Bueno, a continuación nos vas a hablar sobre el tema de soluciones. Así es. Una parte importante que también nos gustaría saber con respecto a una solución, se escucha mucho, porque incluso es algo cotidiano que se ve en la vida diaria al momento de hacer algo tan simple como un agua de limón, ¿no? Que es el ejemplo más común que normalmente ponen cuando se empieza a hablar sobre el tema de soluciones. Pero hablándolo con más, de manera un poco más específica en el ámbito científico, ¿para qué se preparan las soluciones? Las soluciones las ocupamos y las preparamos para muchísimos fines. Como dices tú, puede ser porque tengo sed y quiero hacer un agua de limón y propiamente estoy preparando una solución de limón. O puede ser porque necesito hacer algún procedimiento, o en el caso, por ejemplo, de las tinciones, porque necesito preparar algún colorante, algún reactivo que me va a hacer de utilidad, ¿no? Yo creo que todos en la vida hemos hecho una solución de una u otra forma sin saberlo o Claro, sabiéndolo, pero muchas veces hay, en el caso de cuando lo quieres utilizar para un fin muy particular, como podría ser las funciones, necesitas que tus soluciones tengan características particulares, como una concentración exacta, por ejemplo, y a veces es un detalle, porque si no sabemos cómo, para empezar, si no sabemos qué es la concentración, nos quedamos así como que, ¿y ahora qué hago, no? Y luego si nos dicen, por ejemplo, quiero una técnica, ¿no? Vas a utilizar una concentración de cloruro de sodio al 10 molar, ¿no? Y vas a utilizar después una concentración, haces tu técnica, ¿no? Después pierdes esa técnica y te encuentras otra y te dice que ahora vas a ocupar una solución de cloruro de sodio, pero uno normal, ¿no? Y te quedas, chal, ahora sí, ¿quiero cómo le hago, no? Si estaba preparando primero una concentración molar, ahora una normal, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hago, claro. no? Y entonces es importante por eso que tengas conocimiento de cómo se prepara, de qué quiere decir cada una de las concentraciones, qué se toma en cuenta para llegar a esas concentraciones y que existen algunos trucos que puedes tomar para pasar de una a otra, ¿no? Y que sepas realmente cómo preparar, porque una mala preparación de tus soluciones puede echar a perder todo el trabajo que ya has realizado como tal. Ok, eso es algo muy importante. Y pues ahora sí, como dirían, a darle paso para darle continuidad. Este, y pues ahora sí, cuando quieras. ¿Ok? En este momento les estoy compartiendo la presentación. Esperemos que cargue. Ok. Aquí
aquí está ya la presentación. Como tal, les digo, es preparación de soluciones, es muy básico, les repito nuevamente, es como que una introducción muy general. Si en algún momento llegan a tener dudas, será un placer podérselas resolver. Y les repito, si yo no puedo resolvérselas, buscamos quien pueda, ¿no? Y aquí está. Primero, les decía yo que una solución va a ser una preparación. Nosotros tenemos un soluto y un solvente, y donde el solvente va a estar a una concentración determinada, ¿no? Y esto quiere decir que va a estar una cantidad contenida dentro de ese solvente. Para preparar las soluciones ocupamos diferentes equipos, diferentes materiales propiamente, como pueden ser desde vasos de precipitados, algunos matraces de Erlenmeyer, o incluso algunos matraces aforados, que son equipos muy precisos, que digan materiales de cristalería muy precisos que están calibrados para medir ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver matraces que son de tipo aforados para 1 litro y matraces que son aforados hasta para 5 mililitros, ¿no? Entonces, imagínense, es algo muy pequeñito, pero utilizamos también o de varillas de cristal, por ejemplo, cuando tenemos que ir disolviendo nuestra solución, el uso de pipetas, porque a veces tenemos que agregar cantidades muy pequeñas o muy particulares para tener la concentración adecuada, ¿no? Ahorita vamos a hablar de 3 tipos de concentración: formolaridad, normalidad y concentraciones porcentuales. Son, creo que, de las más sencillas, de las más básicas que se utilizan en cualquier tipo de laboratorio. Antes que nada, tenemos que tener en cuenta que para esto, para trabajar con soluciones, tenemos que conocer nuestros equipos, nuestros reactivos, ¿no? Más que nada. Entonces, el uso de una tabla periódica que siempre esté contigo por ahí, no está de más, te va a ayudar mucho. Por ejemplo, si quieres preparar una solución de hidróxido de sodio, por ejemplo, o la sosa cáustica, una tabla periódica te va a dar muchísima información. Las tablas periódicas nos dan información básica desde el símbolo y nombre de los elementos, la configuración que pueden tener, nos dan sus números de valencia, que es algo importante, su número atómico, la electronegatividad y demás características, ¿no? El tipo de elementos que estamos viendo, si son gases, si son metales, si son no metales. O sea, una tabla periódica siempre nos da información de la familia, el periodo en el que está. Pero es importante que nosotros siempre podamos identificar en nuestra tabla periódica este dato: la masa atómica. Y la masa atómica de los elementos va a estar dada en gramos sobre mol. Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y que les juro que nos va a ser de muchísima utilidad cuando preparemos soluciones. Ahorita van a ver por qué. Vamos a empezar a trabajar con la molaridad, ¿no? La molaridad, de manera muy básica, es el número de moles de nuestro soluto en un volumen determinado. Características muy básicas: el volumen va a estar dado en litros. Siempre el volumen para la molaridad va a estar dado en litros. Y pues hay que obtener diferentes cosas, ¿no? Entre ellas, pues es el número de moles. ¿Cómo calculo yo el número de moles? A partir del peso molecular, porque yo les estoy diciendo que el peso molecular va a estar dado en masa, en gramos sobre mol. De esta forma, ustedes pueden obtener el peso molecular de algún reactivo, ¿no? Despejando moles, el número de moles, me quedaría masa sobre peso molecular. Veamos un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos aquí calcular la molaridad de una disolución de 250 mililitros en la que están disueltos 30 gramos de cloruro sódico. Tenemos aquí dos símbolos. ¿Qué es esto? Cloruro sódico, sal común, sal de mesa. Y nos dan los pesos atómicos de los elementos que forman nuestro reactivo, el cloruro de sodio. En este caso el sodio, que pesa 23 gramos sobre mol, y el cloro, 35.45 gramos sobre mol. De esta forma yo puedo obtener el peso molecular de mi reactivo como tal, sumando los 23 más los 35.45, de forma que el peso molecular del cloruro de sodio es de 58.45 gramos sobre mol. Teniendo este dato, nosotros que obtuvimos a partir de lo que estábamos viendo, lo que podríamos ver en una tabla periódica, nosotros podemos entonces calcular el número de moles. Nuestro número de moles va a estar dado por la masa sobre el peso molecular. Me están diciendo que yo tengo 30 gramos de mi reactivo, entonces esa es mi masa, y lo voy a dividir entre el peso molecular de mi reactivo, que ya sabemos que son los 58.45 gramos, ¿no? De forma, entonces, que yo en esos 30 gramos de cloruro de sódico o cloruro de sodio voy a tener 0.51 mol. Con este dato yo lo puedo sustituir ahora sí en mi fórmula para calcular la molaridad, que es lo que me está pidiendo mi problema. Hago las sustituciones idóneas y ahora sí obtengo que la concentración de mi solución de 250 mililitros utilizando 30 gramos de cloruro de sodio
va a ser de 2.04 molar. Es muy sencillo, si se dan cuenta, es cuestión de razonamiento y explicación de las fórmulas. Las fórmulas están escritas en libros, cánones, hay artículos, hay muchos lugares donde las pueden ustedes buscar. Y realmente es una vez obteniendo los datos, analizándolo e ir haciendo sustituciones para obtener los resultados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros ahora no nos piden calcular la concentración? Ya me la están dando en un problema, ¿no? Y ahora lo que me piden calcular a mí es cuánto utilicé de mi reactivo. Es muy similar. Aquí tenemos que a partir, dice calcular los gramos de hidróxido de sodio, o sea, es sosa cáustica, sosa común, de 350 mililitros de disolución 2 molar. ¿Qué es lo que me están dando nuevamente? Me están dando pesos moleculares, ¿no? En este caso, del sodio, porque llevo sodio, de oxígeno, porque es un hidróxido, y del hidrógeno, ¿no? Lo primero que se hace es calcular el peso molecular de nuestro reactivo, ¿no? ¿Cuál es el peso molecular del hidróxido de sodio? Pues va a estar dado por la sumatoria de los pesos atómicos de los elementos que lo conforman. De manera que el hidróxido de sodio tiene un peso molecular de 40 gramos sobre mol. Me está pidiendo qué cosa, calcular los gramos. Yo puedo empezar a hacerlo a partir de la molaridad. Pongo mi fórmula de molaridad, hago un despeje, despejando primero mis números de moles para saber cuántos moles tengo en esta solución. Y me da que el número de moles va a estar dado por la concentración molar por el volumen. Les repito, aquí el volumen siempre debe manejarse en litros. No se les vaya a olvidar eso porque puede darles resultados que no son. Y entonces van a preparar mal su solución. De esta forma nosotros podemos ver que para el problema tenemos 0.7 moles. Y a partir de este dato conocemos nosotros calcular entonces la masa a partir de la fórmula del número de moles. Sabemos que el número de moles va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. Despejamos la incógnita de masa y nos va a dar que va a estar dada por el número de moles multiplicado por el peso molecular. De esta forma obtenemos que en esta solución de 350 mililitros de hidróxido de sodio al 2 molar, hay o se utilizaron para preparar 28 gramos. Aquí algo que creo que es importante mencionar es las unidades, ¿no? Las unidades siempre tenemos que ver. Si vamos a buscar masa, obviamente las unidades que vamos a obtener son unidades de masa, como los gramos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los moles se eliminan con los moles, de forma que la unidad que nos queda son los gramos. Ahora, el otro tipo de concentración que es muy común que pidan en los laboratorios o que nos toque preparar son las concentraciones normales. La normalidad es un concepto un poco más complicado porque aquí lo que estamos viendo es la cantidad de equivalentes químicos sobre un volumen que nuevamente, al igual que la molaridad, está dado en litros. Aquí muchas veces nos confundimos, a veces nos cuesta un poquito más de trabajo razonar porque es cómo es que se obtienen estas fórmulas o estos resultados. Vamos a analizarlo un poquito más a detalle. Lo primero que me está diciendo la normalidad es que es número de equivalentes químicos sobre un volumen, pero que son los equivalentes químicos. Los equivalentes químicos van a estar dados por la masa de reactivo que a mí me estén dando en gramos o en las unidades de masa que estemos manejando sobre el peso equivalente del reactivo. ¿Y qué va a ser el peso equivalente del reactivo? Va a ser la masa molecular o el peso molecular de nuestro reactivo, como calculamos hace ratito, sobre el número de equivalencia. Y aquí viene otro detalle. ¿De dónde saco yo el número de equivalencia? Pues el número de equivalencia se obtiene dependiendo del tipo de sustancia con el que estés trabajando. Si estás trabajando con ácidos, va a estar dado por el número de hidrógenos que tienes. Si estás trabajando con bases, por el número de hidroxilos. Si son óxidos, por el número de cargas positivas. Si son sales, también puede ser por las cargas tanto negativas como positivas. Vamos a ver algunos ejemplos muy básicos. Y aquí el primero dice, se tiene 25 gramos de ácido sulfúrico disueltos en 1 litro de solución. Hallar su normalidad. Lo primero que yo voy a hacer es la masa atómica del ácido, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué elementos tiene? Tiene hidrógeno, tiene azufre, tiene oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 2. Entonces el peso molecular por 2. ¿Cuántos átomos de azufre? 1. Entonces el peso molecular del azufre por 1. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 4. Entonces el peso molecular del hidrógeno por 4. De manera que a mí me da que este ácido tiene un peso molecular de 98 gramos sobre mol. Utilizando este dato, ¿yo puedo sacar el peso equivalente? Sí. ¿Tengo la masa molecular del reactivo? La acabo de calcular. ¿Tengo el número de equivalentes que tiene? Sí, porque estoy consciente de que es un ácido, entonces voy a tomar en cuenta el número de hidrógenos que tiene. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2. Entonces tengo 2 equivalentes químicos. De manera que el peso equivalente es de 49 gramos sobre equivalente. Ahora sí, utilizando esto, yo puedo sacar el número de equivalentes que tiene.
Lo que hago es lo siguiente, el número de equivalentes va a estar dado por la masa de mi reactivo, que sabemos que son 25 gramos, entre el peso equivalente del reactivo, ¿no? Que son los 49 gramos o equivalentes. Nuevamente, los gramos se eliminan, de manera que solamente me quedo con los equivalentes como unidad. Y ya con estos datos, puedo entonces ahora sí sustituir en mi fórmula. El número de equivalentes ya sé que es 0.51. ¿En qué volumen? 1 litro. Entonces, entre 1, me da que esta solución tiene una concentración 0.51 normal. Muy sencillo, les repito, es cuestión de que vayamos analizando qué es lo que nos piden y cómo obtenerlo. Hay otras dos fórmulas que son muy útiles para calcular la normalidad. Una de ellas es que es el número de equivalentes por la molaridad. Si ya conocemos nuestra molaridad, fácilmente podemos obtenerlos. Y recordando, la molaridad está dado por el número de moles sobre de moles de solutos sobre un volumen, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo muy sencillito. Nos dice calcular si se tiene 25 gramos de otra vez de ácido sulfúrico disueltos en disolución, hallar su normalidad. Entonces nosotros lo primero que podemos hacer es calcular su molaridad de manera muy sencilla y después multiplicarlo por el número de equivalentes, ¿no? Que sabemos que está dado por el número de hidrógenos, que son 2, y de manera muy sencilla obtenemos la normalidad. En la anterior nos había dado 0.51, aquí tal vez por el uso de más decimales nos da 0.5102 normal. Es algo muy sencillo. Otro ejemplo igual, calcular la cantidad de hidróxido de sodio necesario para preparar medio litro de disolución 4.5 normal. Y nos dan otra vez que peso molecular, ¿no? Entonces, aquí vamos separando ahora sí y sustituyendo, ¿no? La normalidad va a ser igual al número de equivalentes por la molaridad. ¿A qué equivale la molaridad? Al número de moles de soluto sobre un volumen. Hacemos el despeje para el número de moles de soluto. Nos queda que va a ser igual a la normalidad entre el número de equivalentes por el volumen. Hacemos la sustitución adecuada. Calculamos el número de moles que tenemos en esta solución y a partir de ahí aplicamos la fórmula para obtener el masa, ¿no? Que es el número de moles por el peso molecular. Y obtenemos que son 90 gramos. Es algo muy sencillo, les repito, es cuestión de ir sustituyendo y analizando qué me piden y qué datos tengo. Finalmente, de las soluciones que más se utilizan en los laboratorios son las soluciones porcentuales. Estas soluciones pueden ser volumen-volumen, masa-volumen o masa-masa. Las fórmulas, como pueden ver, son muy fáciles y al ser porcentuales, nos multiplicamos por 100. Vamos a ver un ejemplo muy básico. El primero dice preparar 15 mililitros de una solución de PBS tritón 0.3%. El PBS es un buffer de fosfatos que se utiliza muchísimo en el área de biología para amortiguar algunas muestras. Y el tritón es un detergente y en combinación estos permiten ayudan a la permeabilización de las membranas, ¿no? Nos están pidiendo preparar 15 mililitros de una solución al 0.3%. Yo tengo mi fórmula, puedo sustituir, tengo una solución al 0.3% y aquí, algo que yo estaba trabajando y una solución más fácil en esta ocasión, fue transformar los mililitros a microlitros. Entonces, si son 15 mililitros, son 15.000 microlitros, ¿no? La cantidad de soluto, que es lo que yo voy a agregar de tritón, pero no sé todavía cuánto es, y lo multiplico por 100, ¿no? Ambos aquí lo que se me está pasando es que tanto el PBS como el tritón se encuentran en estados líquidos, entonces obviamente es una solución volumen-volumen. Despejamos nuestro soluto, nuestro volumen de soluto, que aquí como estoy trabajando en microlitros, lo sigo manejando en microlitros, y me va a dar que va a estar dado igual entre la porción o la concentración porcentual que yo quiero que tenga mi solución entre 100 multiplicado por el volumen del solvente, ¿no? De esta forma yo puedo hacer la sustitución adecuada y me da que voy a necesitar entonces 45 microlitros de tritón para agregar a mi PBS y apurar a 15 mililitros para tener esta solución porcentual. Hay otra forma de hacerlo por simple razonamiento matemático. Si yo sé que en una solución de 100 mililitros voy a ocupar 0.30 microlitros de tritón para obtener la concentración 0.3, yo puedo calcular que este 0.3 microlitros equivale a 300 microlitros. Y puedo hacer una regla muy sencilla. Si en un mililitro hay 1000 microlitros, ocuparía entonces yo 3 microlitros de tritón, siguiendo esta relación. Y si yo ahora quiero preparar 15 mililitros, por regla de 3, puedo calcularlo y me da exactamente el mismo volumen de tritón que si yo lo hago directamente con la fórmula. Entonces, ahora sí,
todos los caminos llevan a Roma, hay que ver cuál se adecue mejor a cada uno de nosotros, ¿no? Claro que sí. Y aquí algo importante es que también a partir de las soluciones a veces nos podemos ahorrar algunos pasos si hacemos disoluciones. Por ejemplo, en este caso preparamos una solución punto 3 de PBS Tritón, ¿no? Pero si ahora queremos preparar una solución punto 1 de PBS Tritón, podemos usar a partir de esa solución madre de punto 3, ¿no? Y podemos usar la lógica. Si estamos trabajando con punto 3 y vamos a pasar punto 1, ¿qué tipo de disolución es? Una 3. Entonces, yo tomaría un tercio del volumen de mi disolución de punto 3, en este caso serían 5 mililitros, para poder preparar una solución de 15 mililitros, pero ahora una concentración de 0.1 porcentual. ¿De acuerdo? Es algo que debemos de ver. Y bueno, ya para terminar, aquí les hicimos un pequeño formulario donde están las fórmulas básicas y algunos especies que les pueden ahorrar tiempo. Este formulario va a estar disponible para ustedes a través de las redes del canal de la cadena de custodia, o si gustan a mí escribirme, yo se los comparto con todo el gusto. Y nuevamente, muchísimas gracias, estamos para servirles. Muchas gracias, Abril. La verdad es que esta información ha sido de gran ayuda. Las personas, como ya lo había mencionado, que se dedican a este tipo de áreas, en el área de las ciencias, es muy importante y más para los de nuevo ingreso. Por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, esta semana o la semana que acabó de pasar, acabaron de ingresar y créeme que la información es de gran utilidad. El tema de las soluciones, aunque es un tema que de por sí se ve desde la secundaria, me parece, se suele olvidar por el hecho de no ser aplicado. Pero ya cuando uno se involucra de nuevo en el ámbito de las ciencias, es cuando uno empieza a retomar este tipo de información que la verdad es muy, muy importante saber. Y pues muchas gracias. No sé si tengas alguna conclusión. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por invitarnos y les repito, estamos en la mejor de las disposiciones. Cualquier cosa que nos podamos apoyar con muchísimo gusto y les repito, si nosotros no podemos, buscamos quien sí pueda, porque esto es así, ¿no? El conocimiento se debe de compartir y no monopolizar. Todos estamos aquí para aprender y ir acompañándonos en el camino, ¿no? La idea es que crecemos y México es un país que tiene muchísimo para dar. Hay quienes llegan a decir que tal vez la ciencia esté rezagada, pero yo creo que no, que está en camino y que es algo que se debe de alentar, ¿no? Siempre estar dando apoyo y realmente porque si no nos vamos a quedar estancados y el conocimiento no avanza si nos quedamos estancados. Y el avance del conocimiento permite el avance de toda la civilización como tal. Claro que sí. Pues nosotros no tenemos nada más que decir. Gracias a Abril, miembro del canal de la Custodia. Y pues nada más que nos sigan en las demás redes sociales, en la página de Facebook, en el canal de YouTube, para que sigan viendo el contenido, se sigan informando. Y en las siguientes semanas seguiremos subiendo información relacionada al tema de las ciencias forenses y con relación a las diversas carreras relacionadas a la investigación de las ciencias forenses. Y pues no queda nada más que decir que es momento de investigar y de llegar a la verdad.